Saludo con gusto a José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y extitular de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. José Luis, gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Resurgió el tema del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, un acuerdo que data de 1944, sobre el cual ambos países habían enfrentado diferencias, aunque parece que ahora han llegado a un arreglo aparentemente satisfactorio para las dos partes, ya me dirás. Pero empecemos por el principio. ¿En qué consiste este tratado? Bueno, mira, el tratado que se firma en 1944 es un acuerdo para entregas de agua por parte de los Estados Unidos de la cuenca del río Colorado, que es una cantidad anual que recibimos del río Colorado de 1.850 millones de metros cúbicos. Y México se compromete a la par a entregar por la cuenca del río Bravo 431.7, eso es lo que dice el tratado. Yo creo que fue muy importante. Antes de 1944 no recibíamos agua del Colorado, era una cosa terrible. Cuando se construyó la presa Hoover, durante 10 años México no recibió una gota de agua del río Colorado. De hecho, todo el delta del Colorado, que era una cosa impresionantemente fértil y hermosa, quedó como un páramo desierto. Entonces, cuando los Estados Unidos se incorporan a la Segunda Guerra Mundial y ven la necesidad de muchos acercamientos y acuerdos con México, surge ese tratado. Nos beneficia en virtud de que ya tenemos ese volumen asegurado por la cuenca del río Colorado y el compromiso de entregar agua a través de la cuenca del río Bravo de México a los Estados Unidos. Originalmente era a través de 6 ríos, el río Conchos de Chihuahua, 5 ríos de Coahuila, que se miden volúmenes anualmente a través de la CILA, que es la Comisión Internacional del Índice de Agua, que es un organismo de Estados Unidos y de México, que afora, mide perfectamente los volúmenes, y estos volúmenes se almacenan en las presas internacionales, la presa de la Amistad, que está en la parte alta cerca de Juárez, y la presa Falcón, que está más abajo. El río Conchos, los volúmenes aforados se almacenan en la presa de la Amistad, y de los 5 ríos de Coahuila se almacenan en la presa Falcón. Déjame comentar, Guillermo, que el año pasado, en una decisión, desde mi punto de vista, yo creo que equivocada, el gobierno de México aceptó incorporar un sexto río, un séptimo río, que es el río San Juan, que no es parte del tratado. Nunca estuvo considerado en el tratado, porque el río San Juan llega al río Bravo muy abajo de la presa Falcón y no había realmente cómo almacenar agua, por un lado, y por otra parte el río San Juan es fundamental para el agua potable de la zona metropolitana de Monterrey, a través de la presa del Cuchillo, y un distrito de riego muy importante que es el distrito 026. Entonces el acuerdo, como tú bien dices, de esta semana, me parece, yo creo que el hecho de sentarse y que haya acuerdos es positivo, ¿no? Pero hay un primer problema en cuanto al número. Realmente 431.7, eso es lo que dice el tratado, que tenemos que entregar anualmente. Sin embargo, en la cuenca del Bravo, Guillermo, se acordó desde el principio que se compute el volumen en ciclos de 5 años. ¿Por qué? Porque la cuenca del río Bravo es muy variable, hay muchas variaciones hidrológicas. Esa cifra de 431 no es aritmética, a veces puedes tener más agua y la mayoría de las veces menos agua, ¿no? Entonces lo importante es que al final del ciclo se entregue 461.7 por 5, que son 2.158.5, ¿no? Y el problema se presentó, que lo comentamos alguna vez, porque en el 2023 y en el 2024 hubo sequías excepcionales. El año pasado tampoco estuvo nada bien el tema, aunque llovió. En la parte de la cuenca del Bravo no llovió suficiente, y entonces en el 23 y 24 no se entregó agua. En el 25 se entregó muy poquita agua, y al cierre del ciclo, que fue el 25 de octubre del 2025, México quedó con una deuda aproximada de 1.000 millones de metros cúbicos. Y ese es el problema que ahorita no se está manejando correctamente. En realidad, el tratado tiene un artículo muy claro, el artículo 4, con una cláusula que dice: si al final de un ciclo, debido a sequías extraordinarias, México no cumple con el volumen del ciclo de 2158, dice expresamente, deberá reponerse en el siguiente ciclo. ¿Qué quiere decir esto, Guillermo? Que además de los 461,
tenemos que completar anualmente lo que falta para la deuda de 1,000 millones que se redujo a 750, porque sí se entregaron al 31 de enero 250. Entonces la realidad es que tenemos mucha más deuda, mucho más entrega de agua del Bravo en los próximos 5 años de lo que dice el reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Parece obvia la respuesta, pero de todas maneras te voy a preguntar, ¿es un tratado equitativo entre los dos países? Realmente Estados Unidos durante muchos años se dedicó a construir presas a lo largo de todos los afluentes y de la cuenca del río Colorado, y está totalmente apresado, es decir, hay un conjunto de presas a lo largo del río Colorado y de sus afluentes donde los Estados Unidos captan toda el agua, ¿no? Y lógicamente el río Colorado pues alimenta a 7 estados de la Unión Americana con demandas cada vez mayores y efectivamente problemas ya también de sequía, ¿no? Por ejemplo, hoy en esta temporada del invierno no está nevando suficientemente en la parte oeste, concretamente en las cordilleras de las Rocallosas, y eso va a implicar disminución de agua para el río Colorado y probablemente también para el Bravo, ¿no? Y siempre fue pues lo voy a decir, un abuso el volumen. Bueno, primero no recibimos agua. O sea, antes del 44, la política de Estados Unidos es, daremos el agua que nos sobra. Si nos sobra, te vamos a entregar agua. Afortunadamente se firma el tratado y ahora cumplen con ese volumen de 1,850 millones de metros cúbicos anuales. ¿Es equitativo? Pues no es equitativo, pero yo creo que eso moverlo es muy difícil. Y más bien, el camino, Guillermo, que es lo que yo quería tratar contigo, que me parece fundamental, es que se habla de un plan técnico. Y a mí parece que ahí está la respuesta. El plan técnico, desde nuestro punto de vista, ahora, digamos, como académicos, como analistas, ¿qué implicaría? Primero, cartera de proyectos. Segundo, presupuesto, que no hay. Y tercero, sistemas de financiamiento de manera muy agresiva en los próximos 5 años, Guillermo. Estados Unidos, en la nueva era de Donald Trump, ha presionado a México para que pague el adeudo de agua y se ha hecho al estilo de Trump. Te pregunto, ¿México había incumplido, por eso surgieron las diferencias? Sí, definitivamente, como te explicaba hace un momento, Guillermo, el cierre del ciclo 36, que concluyó el 25 de octubre del año pasado, quedamos con una deuda de 1,000 millones de metros cúbicos. Es decir, casi la mitad del agua que debíamos de haber entregado en 5 años, no la entregamos. De 2,158, el adeudo al final fue de 1,000. Y evidentemente no había forma de entregar agua, pues porque no la teníamos. Y entonces vino la presión muy fuerte, primero a mediados de año del presidente Trump, exigiendo que tenía que cumplirse. Y luego, al final del ciclo, él amenazó que si al 31 de diciembre no se entregaban al menos 250 millones de metros cúbicos, aplicaría un conjunto de aranceles, ¿no? Hubo una negociación, que me parece que estuvo bien, para diferir al 31 de enero. Y efectivamente, al 31 de enero, México pudo entregar esos 250 millones de metros cúbicos y evitar la amenaza de estos aranceles. Pero aquí viene también un problema que me preocupa, ¿no? Por ejemplo, el reporte de la Secretaría de Relaciones dice, no, un acuerdo y México se compromete a entregar 431.7 millones, que es lo que dice el tratado. Y son, si tú escuchas la conferencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos y de Marco Rubio, ellos dicen, no, se va a aplicar un plan técnico para que México cumpla con todos los adeudos del ciclo anterior. O sea, va a estar una presión constante, Guillermo. Y además el Congreso aplicó una nueva cláusula a la ley de... Es una ley, aquí la tengo anotada, la ley de gastos del Departamento de Estado para el 2026, donde pone una cláusula punitiva. Si México no cumple con las entregas anuales para saldar el adeudo, dejarán de dar apoyos tanto para seguridad como para cuestiones de carácter económico. Es decir, apoyos que tiene los Estados Unidos para México, el Congreso ahorita los está condicionando al cumplimiento de ese acuerdo. Y aquí es donde viene el problema, Guillermo. Como están las condiciones actuales, pues, no vamos a cumplir. Ok, se habla de un plan técnico, vamos a ver el plan técnico, nadie lo conoce, ¿no? Pero yo te digo, nosotros tenemos muy claro que la única manera, sobre todo hacia el futuro, es mejorar la eficiencia en el uso del agua. Entonces tenemos que aplicar un programa agresivo para eficientar el uso del agua en todos los distritos de riego del norte del país, de la cuenca del Bravo, para poder realizar los cultivos con menos consumo de agua, y esto implica inversiones muy, muy fuertes que no las tenemos, y luego se requiere modernizar
y mejorar la eficiencia de todos los organismos operadores de agua, Guillermo, de todas las ciudades de la frontera de la Cuenca del Bravo, desde Juárez, todas las ciudades hasta pasando Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hasta Matamoros. Todas las ciudades deben de aplicarse a un programa de modernización y de mejora de eficiencia del uso del agua de los organismos operadores municipales. Si no hacemos ese programa, no hay ninguna posibilidad, desde nuestro punto de vista, de cumplir. Claro, siempre tenemos la esperanza de que venga un año muy lluvioso. Por ejemplo, el tratado tiene una cláusula, Guillermo, que dice que en caso de lluvias extraordinarias, que podrían ser, por ejemplo, por efecto de huracanes, se llenaran las dos presas internacionales al 100%, se cierra el ciclo y se cancelan todos los adeudos. Se cierra el ciclo y volvemos a iniciar un nuevo ciclo. Pero esa condición pues, no va a pasar. O sea, estamos viendo, como efecto del cambio climático, que año con año, cada día, está más complicado el poder cumplir con las entregas por la cuenca del río Bravo. Entonces, a mí me parece muy correcto que se hable del plan técnico. Ahora queremos analizar ese plan técnico, pero lo más importante, presupuesto y financiamiento. No hay presupuesto en el PEF del 26. Se acaba de anunciar un fondo de infraestructura de 5.6 billones, donde para agua dan un poquitito, muy poquito, y es a nivel nacional. Y entonces así no se puede. Se requiere realmente un cambio muy drástico en el esquema de financiamientos. Te voy a hacer una pregunta que me parece crucial. José Luis Luege, ¿qué tanto compromete las necesidades de México para su propio abasto de agua el acuerdo logrado esta semana en relación con el Tratado de Aguas? Muy fuertemente, Guillermo. El gobierno se empeña en decir que las entregas de agua serán sin afectaciones, pero pues, eso evidentemente no es correcto, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy el distrito 025 de Tamaulipas, uno de los más grandes del país, importantísimo, más de 200,000 hectáreas que se cultivan todo tipo de grano, se abastece de las presas internacionales que hoy están con muy bajo volumen, y para el ciclo primavera-verano, 50,000 hectáreas no se van a utilizar. O sea, no hay agua para el distrito 025. Luego, por decisión del gobierno federal, al haber incorporado al río San Juan, va a haber afectaciones en el otro gran distrito de riego de Tamaulipas, igualmente gigantesco, que es el distrito 026, y si se continúa, que así va a ser, la entrega de agua del río San Juan, pues va a tener la afectación directa al distrito 026. En nuestra experiencia, ¿qué pasa cuando se decide tomar el agua para la entrega del tratado y no se da agua al distrito? El gobierno federal es obligado a indemnizar por la cantidad equivalente de pérdida de los distintos módulos de riego del distrito, y por otro lado va a haber que importar los granos que no se producen debido a falta de agua, ¿no? Ahora, la cuenca del río San Juan tiene dos presas importantes. En Nuevo León tiene la presa del Cuchillo y en Tamaulipas la presa Marte R. Gómez. Es la misma cuenca, el mismo río. La Marte R. Gómez alimenta al distrito 026, pero el Cuchillo es la principal fuente de abastecimiento de Monterrey. Entonces, decir así abiertamente que usar el agua del río San Juan no va a afectar, pues no, claro que tiene una afectación y muy fuerte. Por eso el único camino que yo veo, que vemos en un grupo técnico, es hacer más eficiente el uso del agua, invertir muchísimo más en tecnificación de riego y en modernización de los organismos operadores de agua. Obviamente tienen que incorporarse también esquemas, por ejemplo, en las ciudades cercanas a los litorales, esquemas de desalación, desalinización, para tener, digamos, nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para varias ciudades que están cercanas a los litorales. Hay que hacer mucho más, Guillermo, de lo que se está diciendo. Ahora, ese plan técnico, claro que lo vamos a analizar y vamos a aportar, o sea, queremos apoyar al gobierno, pues para dar ideas de cómo puede realmente avanzar en mejoras de eficiencias, ¿no? Con esto nos quedamos más preocupados, por cierto, que cuando empezamos la conversación, porque el agua no es solo vital para la vida humana, sino un recurso imprescindible para la agricultura, la producción de alimentos y el desarrollo del país. José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y ex titular de Conagua, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo Matilla.